está con nosotros la tarde de hoy para hablar sobre las relaciones internacionales y lo que tiene que ver con la política económica. ¿Cómo puede esto impactar las relaciones con Venezuela y Estados Unidos, básicamente, en este momento para el año 2025? Bienvenido a Globovisión. Un gusto estar en vuestro prestigioso programa. Muchas gracias por la invitación. Bien, queríamos comenzar la tarde de hoy con lo que se puede ver de cara a lo que van a ser estas relaciones con la nueva presidencia de Donald Trump en la Casa Blanca con Venezuela. ¿Qué podríamos estar viendo de cara al año 2025 cuando una vez Trump asuma la presidencia por segunda vez? Bueno, yo creo que la presidencia del señor Trump, en primer lugar, en lo que es relaciones exteriores, va a tener un foco muy fuerte en los grandes problemas del mundo. Llamémoslo Gaza, Ucrania, la relación con Irán, los temas con China, etcétera. Pero aquí también tenemos que considerar algunas de las personas que ha nominado el presidente Trump. En particular, nominó al senador Marco Rubio como secretario de Estado. El senador Marco Rubio es de origen cubano y es un duro en lo que es las relaciones exteriores hacia países como Cuba, Venezuela, etc. No estoy haciendo un diagnóstico político, sino simplemente señalando los hechos. También es importante mencionar que Trump ha hablado o ha, digamos, ya nominado a Mike Waltz como asesor de seguridad nacional, un rol muy importante que trabajaría mano a mano con Marco Rubio. Y lo que estoy oyendo es que lo que es relaciones exteriores, Venezuela no sería una prioridad, ni siquiera el resto de Latinoamérica, lamentablemente para los latinoamericanos, no seríamos una prioridad en los momentos iniciales de la administración Trump, y Trump se ocuparía de manejar en forma directa los temas de relaciones exteriores con referencia a Ucrania, Gaza, Irán, etcétera, que había mencionado. Y Marco Rubio, parte del entendimiento que hay entre ellos, entiendo, es que Marco Rubio se ocuparía más en el día a día de lo que es Latinoamérica. Ahora, en medio de la escalada de un conflicto entre Rusia y Ucrania, el foco sobre el petróleo puede ser también una parte importante o parte de esos grandes problemas del mundo que podría estar viviendo un nuevo mandato de Trump. ¿Será más pragmático? ¿Será más dirigido a buscar soluciones que a entrar en conflictos políticos como lo hizo en el pasado? Bueno, Trump tiene ese ángulo mediante el cual él quiere hacer deals, quiere hacer transacciones. Él es transaccional en sus relaciones y esperamos que en este segundo gobierno también lo sea. Sin embargo, el eje inicialmente no está dado en el petróleo. De hecho, si vemos el comportamiento del precio del petróleo con toda la tensión que se ha generado en el Oriente Medio, la realidad es que estamos en un proceso de sobreoferta de petróleo. Y si a eso le sumamos el hecho de que Trump quiere que se produzca más petróleo dentro de los Estados Unidos y va a crear los incentivos para hacerlo, o sea, los Estados Unidos podría subir su producción en los próximos 4 años en unos 3 millones de barriles adicionales, y a los cuales le sumamos el aumento de producción de Argentina, de Brasil, de Guyana, etcétera. Creo que el petróleo no va a faltar en el mundo y que el precio va a reflejar esa realidad económica, y como consecuencia nuestro pronóstico desde Gear Capital es que el petróleo posiblemente baje hacia un rango de 40 a 50 dólares en los próximos 12 a 18 meses. Ahora, en ese caso, si se lograra ese aumento en la producción, Trump va a tener allí también la negativa de los demócratas que no están dispuestos o no están de acuerdo con un aumento de producción a través del fracking por el daño que hace al ambiente. ¿Considera que eso puede ser un problema o una piedra de tranca para esas intenciones de Donald Trump y puede cifrar su foco en las economías productoras de petróleo?
Es una buena pregunta, pero en realidad cuando vemos la composición del Senado americano y la Casa de Representantes, los republicanos van a tener mayoría absoluta en ambas. Por consiguiente, la posición de los demócratas, quienes acaban de perder por márgenes que no habían estimado, que no se los habían imaginado, van a pasar por un periodo mediante el cual van a tener que buscar un nuevo norte en lo político y no creo que estén en posiciones, por lo menos por los 2 años iniciales de la administración de Trump, de realizar una oposición hacia las políticas de Trump simplemente porque Trump tiene una Corte Suprema que es conservadora, él maneja el Ejecutivo y las dos cámaras responderán luego que asuman los nuevos senadores y representantes, responderán a los republicanos, con lo cual va a tener prácticamente el monopolio de los tres poderes en los Estados Unidos. Sin embargo, sabemos que Trump no es que tenga todo el apoyo de los republicanos, no era el candidato favorito de ellos. Es cierto, hay algunos republicanos más moderados y eso puede tener un efecto mayor dentro de lo que es el Senado. Sin embargo, con un Senado en el cual posiblemente 54 miembros sean republicanos, la realidad es que esos republicanos con posibilidad de hacer alguna objeción a las políticas de Trump no serían más de 2 o 3, con lo cual no, digamos, creo que lamentablemente no va a haber muchos controles dentro de la administración Trump. Y digo lamentablemente porque, como todos sabemos, Trump no es una persona muy predecible, es sujeta a cambios muy dramáticos y, como hemos leído a través de las memorias de algunos de los miembros de su gabinete en la administración anterior, sujeto, digamos, a ideas que no son muy racionales, incluso algunas relacionadas con las relaciones exteriores. Con respecto a lo que son las licencias como tal, estamos viendo que se aprobaron unas licencias hasta el mes de abril, incluso la negociación de los bonos del PDVSA 2020 se limitaron, las operaciones que se podían hacer, también la negociación con bonos venezolanos se autorizó hasta ese mes. Me gustaría saber si considera que esas licencias se van a seguir aprobando o que podríamos entrar en un proceso de una negociación distinta. Bueno, en cuanto a licencias y sanciones, lo que estamos esperando es que inicialmente puede haber una ronda de sanciones individuales, pero las licencias, sobre todo la de Chevron, no creo que se toquen inicialmente. Sí hay una discusión que se está generando en algunos círculos que consideraría algunas modificaciones iniciales, y eso tal vez lo esperaríamos luego de varios meses dentro del proceso entre las agencias interagency en los Estados Unidos. Entonces, no descartaría que hubiera cambios a esas licencias y en particular la de Chevron, que es tan importante para Venezuela porque, como sabemos, permiten que se generen dólares que luego pueden ayudar con las importaciones y el pueblo de Venezuela. Ahora, en cuanto a lo que es la posición de Venezuela, casos como el de Argentina o la posición con Brasil y Colombia, básicamente, ese eje allí, ¿qué podría estar esperando Venezuela de la representación que hay en cada uno de estos países y de los efectos que tiene para la geopolítica? Bueno, en el caso de Brasil, Brasil parecería, si uno lee cercanamente los últimos comentarios del presidente Lula, parecería querer desentenderse un poco del tema. Lo que sí queda claro es que tanto Lula como Petro en Colombia van a ser arduos opositores a cualquier tema de sanciones, sea por parte de Estados Unidos, la Comunidad Europea o cualquier otro país. En cambio, un país como Argentina, con posiciones, algunas de ellas muy extremistas, podría ser algunos de esos países en donde mayores sanciones, no solo a Venezuela en general, Argentina podría ser uno de esos países que aplauda las sanciones de los Estados Unidos.
¿Qué podemos estar viendo en el desempeño como tal de la economía en la región respecto a lo que son efectivamente las necesidades que va a tener el mundo en 2025, pero también esos retos que existen? Una escalada del conflicto con Ucrania, un aumento de la pobreza, una necesidad de equiparar la desigualdad que existe hoy día en el mundo, los retos que está enfrentando el mundo de cara al 2025, ¿cómo pueden recomponer el tablero geopolítico? Bueno, lo que observamos es que China ha tenido un crecimiento menor al esperado y tal vez en el año 2025 esa tendencia continúe, pero también es importante porque cambia el tablero multilateral, geopolítico, en forma dramática, las acciones que tome el presidente Trump. Y en particular en lo económico, se espera que Trump ponga tarifas hacia las importaciones. Las tarifas a las importaciones tienen el efecto de subir el precio interno de algunos bienes. Al subir el precio de los bienes internos sube la inflación, y además de eso él ha mencionado que va a bajar los impuestos, sobre todo los impuestos corporativos, con lo cual el déficit subiría. Entonces esa combinación de inflación más elevada más un déficit en aumento llevaría a la Reserva Federal a un aumento relativamente brusco de las tasas en la segunda mitad del año 2025. Esto ya lo estamos viendo a través del precio del dólar. El dólar se ha estado apreciando. Cuando se aprecia el dólar es negativo para los commodities, y esto significa que es negativo para la región de Latinoamérica en general. Y también, por supuesto, tendría su efecto en el caso de Venezuela, que no es inmune a estos vaivenes. Entonces, lamentablemente, las políticas de Trump creo que no son positivas para Latinoamérica. Le agradezco habernos atendido la tarde de hoy para Noticias Globovisión Economía, conocer su visión respecto a lo que es la economía y